Gracias por continuar con nosotros. Seguimos con más de su espacio matutino para el encuentro informativo Veracidad. Hoy en el segmento de la entrevista nos acompaña el precandidato a la gobernación del Estado de Mérida, Carlos Ramos. Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bien, tópicos y temas importantes que destacar para el día de hoy y además propicia su visita. El día de hoy está previsto un nuevo encuentro en el marco del diálogo entre gobierno y oposición. ¿Qué espera usted que se anuncie en este nuevo encuentro? Bueno, las expectativas nuestras son que se abra el canal humanitario. Es sumamente importante, aun cuando esto no debería de ir a ninguna mesa de diálogo, porque un gobierno que se autodefina como humanista, socialista y obrerista, lo lógico es que la oposición no tenga necesidad de presionarlo para que permita que lleguen los medicamentos y de esa manera evitar que muchos venezolanos puedan estar perdiendo su vida, porque aquí los venezolanos perdemos la vida producto de la violencia homicida en las calles, producto de que no hay suficientes alimentos para los venezolanos y también producto de la escasez de medicinas. Pero esa es una de las grandes solicitudes que nosotros hacemos, que efectivamente se abra el canal humanitario. Luego, en ninguna democracia es delito opinar, no existe delito de opinión en las democracias, por lo tanto no pueden existir presos políticos, eso no tiene sentido en ninguna democracia. Y lo tercero, por supuesto, es fecha para unas elecciones nacionales, que pueden ser producto de la reactivación del referéndum revocatorio, que lo que se tiene que hacer es, así como se suspendió temporalmente, pues reactivarlo, retomarlo y que nos den la oportunidad de ponernos a recoger el 20% de firmas. Esa puede ser una vía. La otra es una enmienda constitucional para recortar el periodo de Nicolás Maduro y que la Asamblea Nacional proceda a ser lo conducente desde el punto de vista legislativo. Esas son nuestras tres grandes expectativas. Voceros del Partido Socialista de Unión Venezuela manifestaban que las elecciones adelantadas no estaban en el marco constitucional. ¿Qué opinión le merece usted a esta aseveración de los voceros del Partido Socialista de Unión Venezuela? Bueno, lo que pasa es que estamos atravesando una crisis política sumamente severa, una crisis general, y es general porque es militar, es institucional, es social, es política, no hay separación de poderes públicos, no hay respeto al poder legislativo, se están violando los principios democráticos clásicos y cuando hay una crisis de esta, estamos atravesando la hiperinflación en estos momentos más grotesca, más alta del mundo, del planeta. Ante una situación como esta, lo correcto es el adelanto de las elecciones. En los países en donde se han atravesado crisis similares a esta o de menor cuantía, siempre se ha acudido a las elecciones y que sea la gente la que tenga la última palabra. Así que el hecho de que no esté previsto en la Constitución no significa que no se pueda dar. Además, en la mesa de la Unidad Democrática tenemos mayoría calificada, las 2/3 partes, para efectivamente proceder a enmendar la Constitución, recortar el periodo presidencial y de esa manera convocar a elecciones nacionales. Es decir, que usted cree que en esta mesa de diálogo el gobierno pueda acceder a hacer elecciones adelantadas. Bueno, si hay voluntad, si hay disposición de contribuir a resolver la crisis, eso es lo correcto. La otra opción es que Maduro renuncie. Eso aligeraría todos estos trámites institucionales a los que he hecho referencia. Si Maduro renuncia, porque se sabe responsable y consciente de lo que está atravesando Venezuela y renuncia, pues se genera una falta absoluta y eso hace que tengamos que convocar a elecciones en un mes. Es necesario buscarle una salida a esta terrible crisis. Este es un gobierno dogmático, este es un gobierno que no busca soluciones, este es un gobierno que no rectifique, este es un gobierno que nos conduce hacia el abismo. Ahí está la terrible situación por la cual estamos nosotros atravesando desde el punto de vista económico, que ya no, nuestro billete de mayor denominación no será de 100 bolívares, sino de 20.000 bolívares. Ese es el porcentaje en el cual nosotros como venezolanos nos estamos empobreciendo. Ese es el porcentaje en el cual cada uno de nosotros está perdiendo poder adquisitivo o poder de compra, es decir, nuestra moneda. Eso hace que la situación sea muy difícil de manejar por una persona como Nicolás Maduro. Nuestro presupuesto no está aprobado por la Asamblea Nacional. Eso hace que sea muy difícil que para el año 2017, si es Maduro presidente, los organismos multilaterales puedan auxiliarnos con dólares, con divisa o la banca internacional. ¿Por qué razón? Porque para ellos es imprescindible, es indispensable que el presupuesto sea aprobado por el Poder Legislativo, es decir, por la Asamblea Nacional. Todo esto es lo que nos lleva a pensar que la solución
arranca, se inicia con la separación de Nicolás Maduro de la presidencia de la República. Bien, en el marco del proceso de diálogo y la mesa de diálogo, el expresidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, manifestaban que estamos empezando y hay que tener paciencia. ¿Qué opinión le merece usted a las necesidades a los mediadores del diálogo? La presencia de las autoridades internacionales. Bueno, la que más nos inspira confianza es el Vaticano. La presencia del Vaticano nos inspira confianza porque, bueno, en definitiva, a ellos les duele lo que está pasando en Venezuela y quieren resolverlo. No importaría el tiempo que se lleve el diálogo, pero lo importante es que hoy salgan señales claras. Una señal clarísima es la elección nacional, la elección de presidente de la República, por cualquiera de las tres vías que hemos conversado en este programa. Esa es una buena señal. La libertad de los presos políticos, eso es sumamente importante, que se transmita al mundo que efectivamente aquí hay algún pequeño indicio de comenzar a rectificar, pero tendría poco sentido mantenernos en la mesa de diálogo si el gobierno no da ninguna muestra de rectificar. Fíjense ustedes que la oposición, si quiere hacer su aporte, estaba en proceso una evaluación de la gestión de Nicolás Maduro para declararle responsabilidad política y eso se paralizó. Estaba prevista una convocatoria, una marcha, una manifestación hacia Miraflores y la Mesa de la Unidad, a solicitud del Vaticano, también decidió aguantarla, esperando a ver si se recibe, si se percibe por parte del gobierno una señal de querer acercamiento, de querer comenzar a resolver la terrible crisis que atraviesa nuestro país. En este sentido de resolver los conflictos y las diferencias entre gobierno y oposición, el Vaticano manifestaba el lenguaje, fue enfático en el lenguaje que mantienen ambos partidos políticos. ¿Usted qué cree que minimizar el diálogo, los señalamientos, puede contribuir a un diálogo sincero en nuestro país? Bueno, sí, fíjese que la Mesa de la Unidad ha mantenido un diálogo firme, pero muy respetuoso. Mientras que del lado del gobierno, la manera en cómo se expresa Diosdado Cabello, el propio Nicolás Maduro, pues de una manera muy violenta, a veces hasta soez, lo que violenta a los acuerdos a los que intentó llegar, que llegaran las dos partes y que fue sugerido por el Vaticano, bajarle volumen al discurso, un discurso incendiario por parte del gobierno y un discurso sumamente agresivo que en nada contribuye. Pero eso hay que sumar las decisiones del TSJ de ayer en su línea pues de irrespetar a la Asamblea Nacional, en su línea pues de desconocer a la Asamblea Nacional, que es el poder público de mayor legitimidad en estos momentos porque fue renovado el 6 de diciembre del año pasado. Así que hasta ahora no hemos visto ni la primera muestra por parte del gobierno de querer rectificar. Bien, ¿qué opinión le merece al cumplir el diálogo, o es decir, cómo el gobierno puede captar las necesidades que pide el pueblo venezolano en la mesa de diálogo? ¿Cree usted que el gobierno pueda captar las necesidades, las inquietudes de los venezolanos en esta mesa de diálogo? Bueno, no sería necesario la mesa del diálogo para captar las inquietudes y las necesidades del pueblo venezolano. Eso se palpa, se siente en los hospitales cuando no hay medicinas, cuando no hay insumos, cuando no hay ambulancias, cuando no hay médicos especialistas, como es el caso de la ciudad del Vigía en el municipio Alberto Adriani, pero es el caso de todos los hospitales de Venezuela, ya no solamente de los públicos, sino comienzan a sentirse las carencias en los centros dispensadores de salud privados, pero también cuando no hay empleo, cuando no hay expectativa, cuando no hay futuro para los jóvenes y continúa pues el viaje de la juventud venezolana preparada, calificada hacia otros países, hacia otras partes del mundo, porque no encuentran aquí la manera de preparar, de organizar, de planificar su futuro. Eso lo percibe el gobierno sin necesidad de ir a la mesa de diálogo, cuando sabemos que no hay comida, que hay escasez de alimentos, cuando vemos que muchos venezolanos comen de la basura, y eso sucede en Caracas y sucede en muchas ciudades de Venezuela. No es necesario ir a la mesa de diálogo para que el gobierno sepa eso. Cuando mueren 30.000 venezolanos al año producto de la violencia homicida, y que fundamentalmente todas estas personas víctimas como victimarios son fundamentalmente venezolanos menores de 30 años, eso lo sabe el gobierno nacional sin acudir al diálogo, de forma que el gobierno nacional
es el principal responsable de lo que está sucediendo y lo sabe. Que no quiera resolverlo, que no quiera hacer nada para que esto se enderece es otra cosa. ¿Para qué vamos nosotros a la mesa de diálogo? Para exigirle al gobierno nacional el respeto a la Constitución nacional. Una de esas es la suspensión del referéndum revocatorio que está previsto en la Constitución. ¿Qué queremos nosotros? Que se respete la Constitución. La Constitución dice que se tienen que garantizar los derechos fundamentales de primera generación, como es la salud, como es la educación, como es la alimentación, como es la libertad, y eso el gobierno nacional en Venezuela no lo está garantizando. Esa es parte de las motivaciones de la Mesa de la Unidad para asistir a la mesa de diálogo. En el marco de su gestión como precandidato a la gobernación del Estado de Mérida, ¿cuáles son las propuesta para contrarrestar lo que usted manifestaba, la guerra económica, la alimentación, la educación? Al regreso me lo responde. Cumplimos una breve pausa comercial. Recuerde que desde ya tiene a total disposición nuestro número telefónico 0414-913-7522. Ya volvemos con más de Veracidad.